Eres habitante de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. A tu padre se le dio la oportunidad de ser alcalde. Viven felices. Un día se arma una manifestación de maestros en la entrada del pueblo por un levantamiento por parte del gobierno. Personas desconocidas empiezan a golpear a los policías. 8 maestros son dados de baja por las mismas personas. El pueblo piensa que todo es culpa de tu familia, quieren darlos de baja y quemarlos en el atrio municipal. Saquean y prenden fuego, el municipio entero los está buscando. Queman un rancho pequeño tratando de encontrarlos. Tu familia huye del pueblo y viven escondidos por el temor de ser asesinados. El enfrentamiento en Nochixtlán se refiere a los actos ocurridos en la comunidad de Asunción Nochixtlán en Oaxaca, México el 19 de junio de 2016, en donde policías federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El operativo dejó al menos 8 muertos y 108 heridos, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad. Es una experiencia que viví en carne propia, ya que mi familia fue afectada por personas externas y que causaron conflicto en mi pueblo. Eres un niño de 9 años de 4 grado de primaria que sale del colegio con su amigo. Ustedes deciden tomar un atajo, pero qué pésima decisión. Ven un callejón que conecta con su calle. Un hombre los saluda y les dice que conoce su casa, pero ustedes rechazan y corren. Voltean y ven a un chico de 6º grado el cual acepta y sigue al señor. Pocos días después descubres que el señor secuestraba niños, ya que te enteraste de que de los 400 alumnos de tu colegio 30 iban por ahí, pero solo 26 desaparecieron. Eso se quedó en secreto con tu compañero. ¿Recuerdas de que tu amigo era uno de los que aceptaron? Una vez cuando salí del colegio con un amigo que había desaparecido, pero al salir nos encontramos con un indigente diciendo que nos quería llevar a nuestra casa, pero salimos corriendo. Al llegar a mi casa recordé que él había desaparecido por aceptar los dulces, y cuando él me dijo que eso se quedaría entre él y yo, nunca lo olvidaré. Eres jefe en la torre de control de tráfico aéreo de un aeropuerto. Un nuevo controlador de tráfico ha llegado. Como buen jefe lo saludas con gusto. Estás en tu escritorio haciendo papeleo, escuchando ocasionalmente al chico nuevo dándole instrucciones al piloto para su salida. Oyes una nueva voz en la frecuencia pero no le das importancia. De repente, escuchas al piloto solicitar la pista que siempre utiliza para su despegue, pero el chico nuevo se lo niega y le manda a la pista contraria. Te enojas, ya que el viento no es factor para negarle la solicitud al piloto. Le quitas la frecuencia al nuevo, te disculpas con el piloto y le autorizas la salida de la pista que solicitó. El nuevo trata de decirte algo, pero lo callas y le dices: tengo más años de controlador que tú, sé lo que hago. Él insiste, pero no le haces caso. Autorizas al avión a despegar. Ves al avión agarrar velocidad, lo sigues en su carrera despegue, se está levantando. Espera, eso de ahí es otro avión. ¿Por qué está enfilado para aterrizar en la pista opuesta? Esta historia me la contó mi padre, que era el chico nuevo de la estación. Había ido a reemplazar un puesto temporalmente a un aeropuerto en el sur de México. Eran sus primeros días cuando un vuelo de llegada de rutina estaba enfilado a la otra pista para su aterrizaje, pero el vuelo de salida solicitó salir en la misma pista que solían usar. Mi papá vio que era la pista opuesta a la de llegada, por tanto le negó la solicitud a la tripulación y le dio instrucciones para salir en la misma pista que la de llegada.
Fue entonces que su jefe le quitó la frecuencia y autorizó todo lo contrario. Por más que trató de indicarle el problema, el jefe se le puso al brinco, diciendo que había escuchado todo y que la aeronave próxima a aterrizar no era problema, pero era porque él creía que el despegue y el aterrizaje era en la misma pista. Al final a mi papá no lo pudieron acusar del incidente por las grabaciones y cambiaron al jefe. Eres un niño que va al monte en la tarde porque tu amigo imaginario te lo dijo. Le haces caso y después de unas horas tus padres te encuentran, te habían perdido de vista. El ciclo se repite por algunas semanas. Tus padres, cansados de irte a buscar, te dicen que no te alejes demasiado ya que es peligroso. Tú les dices que tu amigo imaginario te obliga, pero ellos no te creen. Los paseos son menos frecuentes. Tu madre una mañana va a bañarse. Lo que ve la deja paralizada son unas huellas de pisadas de bebé. Solo eran del derecho ida y vuelta. Tú no las pudiste haber hecho, pues tu pie es más grande que las huellas. Tenía 5 años cuando nos cambiamos de casa a una algo alejada de la ciudad. En el monte, siempre escuchaba a alguien decirme que fuera para una parte del monte, accedía y me perdía. Sin embargo, esa voz seguía, decía que caminara al monte. Un día mientras mi madre se duchaba salió y encontró unas huellas, ya no escuchaba la voz, luego encontraron los restos óseos de un bebé en la misma parte donde yo me perdía por el monte. Eres un joven manejando en una carretera de Pachuca, estás acompañado de tus amigos. A tu costado, se encuentran manejando 2 muchachos, al parecer vienen borrachos. Estás intentando alejarte de ellos, para que no ocurra ningún accidente automovilístico. Ves que se descontrola el carro de los 2 muchachos. Chocan. Mucha gente que se encontraba alrededor empieza a gritar y a llamar a la ambulancia. Llega la ambulancia y te declaran muerto, ya que te encuentras en un estado bastante grave. Llegan otras ambulancias, en una de ellas se encontraba tu tío. Escuchas cómo tu tío le empieza a gritar a todos, ya que en realidad estabas vivo. Te llevan al hospital. Luego de 3 meses en el hospital, te curas. Descubres que fuiste de los únicos sobrevivientes. Accidente en Pachuca. Esto le pasó a mi tío. 2 jóvenes se encontraban manejando a su costado, estaban borrachos por su comportamiento. Esto les preocupó a todos y se trataron de alejar, pero el coche contrario se descontroló y chocaron con el coche de mi tío. Al llegar la ambulancia al lugar, estuvieron atendiendo a todos los afectados. Al revisar a mi tío, a este lo declararon por muerto. Luego de un rato llegaron otras 2 ambulancias, en una de ellas se encontraba uno de sus tíos. Este, al tratar de afirmar que estaba vivo, le acercó un vidrio que se encontraba ahí tirado y vio que este sí respiraba porque este empañaba el vidrio. Luego lo llevaron al hospital y se quedó ahí 3 meses, ya que su caso era increíblemente grave. Luego de que se curó, le dijeron que fue de los únicos sobrevivientes.